This is created by Medrano. ¿Alguna vez sentiste que el miedo te ganó? Muchas veces, aunque querramos ignorarlo, el miedo está ahí. Antes de salir al escenario, estando detrás del telón con el actor, aún nadie te ha visto, aún no has mostrado tu verdadero potencial. Sientes cada vez más fuertes esos latidos de tu corazón. Poco a poco se acerca el momento de salir a brillar, pero el miedo te congela cada vez más. Sientes ese horrible hormigueo de la ansiedad, así que te das un profundo respiro. La vida es una obra, el mundo es el escenario y el público sus habitantes. El telón es lo que te protege en el camerino de la exposición al público, es la zona de confort. Es más seguro estar detrás del telón cuando nadie te puede ver, pero con los años te darás cuenta que el verdadero error fue quedarse en el camerino hasta el final del show. ¿Pero de dónde salen estos miedos? En la entrevista de Aprendemos Juntos 2030 llamada Superar el miedo, la clave para una vida sana, con la psiquiatra Anabel González, se explican demasiados detalles sobre cómo se producen los miedos, cómo nos afectan y cómo los superamos. Pero dejen claro desde un inicio y te pido por favor que también lo tengas claro. Tener miedo es normal. El miedo es un método de supervivencia del ser humano. Es lo que el cerebro hace para prepararnos ante cualquier situación que considere peligrosa. Sin embargo, a veces relaciona todo lo que está alrededor del miedo, el lugar, la hora, un objeto o una persona. Por ejemplo, normalmente si nos ataca un perro en el campo, tendemos a tenerle miedo al campo porque ahí nos atacó, no al perro que lo hizo. Claramente esto es negativo, no solamente porque enfocamos mal el miedo y lo hacemos más grande de lo que es, sino que estos miedos llegan a ser tan fuertes que obtienen tanta influencia en nosotros que cambian todo nuestro actuar. Así llega un punto en el que nos hace sentir que es imposible para nosotros enfrentarlos. Pero tú sabes a qué le tienes miedo. Joe Dispenza, en su libro Deja de ser tú, escribe la frase: está en la naturaleza humana evitar cambiar hasta que las cosas se ponen tan feas y nos sentimos tan mal que ya no podemos seguir como de costumbre. Muchas veces es difícil recordar lo que nos traumó, no porque no sepamos qué fue, sino porque preferimos evitarlo a toda costa. El problema radica en que los traumas no desaparecen al ser ignorados, se hacen más grandes y más fuertes conforme pasa el tiempo, convirtiéndose en la cadena principal que nos mantiene atados a la zona de confort. Por eso debemos conocernos, estar un rato sin música, sin videos o sin redes sociales, solo tú sin más distracciones. Así puedes escuchar tus pensamientos, te puede ayudar a escribirlos o hablarte al espejo sobre ellos. Pero tienes que aprender a conocerte de algún modo. Cuando éramos menores, era fácil saber a qué le temíamos. ¿Eran miedos tan fáciles? A la oscuridad, a los payasos, a los zombies, en la lluvia, a la tormenta y en la casa a los fantasmas. Aunque esos miedos podrían no tener justificación, porque no creo que hayas visto un fantasma, tenían sentido para ti a esa corta edad. Con el paso de los años estos miedos pasaron de ser un miedo muy literal a una analogía de nuestra realidad. De la oscuridad a lo desconocido, de los payasos a hacer la burla, de los zombies a un trabajo dentro de una oficina sin aspiraciones, de la tormenta al fuerte estrés y de los fantasmas a nuestra propia mente. Igual te recomiendo que si sientes que es complicado hacerlo solo o sola, asiste donde un psicólogo, un psiquiatra o inclusive un neurólogo. No existe lado negativo en pedir ayuda, en especial si se trata de un profesional en el área. Por otro lado, sin demeritar la asistencia con un profesional, como Viktor Frankl dice en su libro El hombre en busca de sentido, no todos los conflictos son necesariamente neuróticos, y a veces es normal y saludable cierta dosis de conflictividad. Análogamente, el sufrimiento no es siempre un fenómeno patológico, más que un síntoma neurótico. El sufrimiento puede ser muy bien un logro humano, sobre todo cuando este nace de la frustración existencial. Mira la vida como lo que es. ¡Una historia! ¿Cuándo has visto una película, serie, obra o leído un libro que no tuviera un conflicto? Siempre nos va a dar miedo lo nuevo, porque nos obligará a salir de nuestra zona de confort. Desde el 2020 quise hacer un podcast y varios proyectos, pero a pesar de que escribiera páginas de temas o de investigación, lo posponía cada semana, cada mes y así pasaron los años. Me frustraba porque cada vez que terminaba de grabar un capítulo o de escribir un guión, una voz en mi cabeza sonaba. Pero si no sale bien. Pero si no preparé lo suficiente. Y si nadie me escucha. Y si no le gusta a nadie. Y si no les agrada. Y si todo me sale mal. Más de una vez hemos estado a punto de subir a nuestro escenario, pero algo nos detenía. De ahí salen dos palabras clave que en serio quiero que tengas en cuenta: la resiliencia y el paradigma. El paradigma es cómo percibes al mundo en relación a cómo te percibes tú. En el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey menciona:
Todos pensamos que vemos el mundo como es, pero en realidad vemos el mundo como somos. ¿Cómo te haces llamar en tu mente? Tímido, perdedor, débil o incapaz. Las actitudes y comportamientos son importantes para cambiar nuestros hábitos, eso es verdad. Pero si te percibes de una manera tan inferior, verás el mundo gigante e indomable. Con solo cambiar las palabras, tímido, perdedor, débil e incapaz, cambias la percepción sobre ti. No te llames así. Llámate valiente, ganador, fuerte y capaz. Tu actitud y comportamiento se moldearán ante esa imagen que tienes de ti. Pero no tengas miedo, no te confundas. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa que estás dispuesto a enfrentarlo. La resiliencia es la segunda palabra clave. En el documental Salud Mental y Resiliencia, Los Secretos del Alma de Dosha Bell Documentales, define la resiliencia a la capacidad de mantenerse sano a pesar de estar expuesto a fuertes cargas en la vida. Estas cargas las encontramos en el día a día, en mayor o menor medida, como el miedo a hablarle a alguien que nos gusta o el miedo de elegir la carrera equivocada. Pero al igual que un músculo se debe de entrenar en el ejercicio, la mente en el estudio, la resiliencia debe de entrenarse, o si no, nuestra resistencia se verá en perjuicio. Al siempre dar un paso más, arriesgarnos un poquito, entrenamos esta cualidad. Si eres padre, dale a tus hijos la seguridad de que tienen un respaldo para que puedan arriesgarse. Si debes actuar por ti mismo, ámate. No tengas miedo por arriesgarte. El miedo siempre va a existir, pero no tengas miedo a fallar. Si lo intentas, aunque falles, ya lo has intentado. Eso te ayuda y te da confianza en ti mismo de que eres capaz de hacerlo. Si alguien depende de ti, enséñale que esa es una cualidad y no algo de qué temer. Si no estás en constante superación, te volverás tu propio enemigo, porque empezarás a creerte la mentira de que no eres capaz ni siquiera de intentarlo. Hay temas dolorosos que en nuestra vida queremos aprender a evadir, traumas que no deseamos recordar o terrores que creemos que nos podrán ocurrir con un mal actuar. Sin embargo, el mundo no se va a acoplar a nuestros miedos. Si no sabemos cómo lidiar con ellos y solamente los evitamos, tarde o temprano nos veremos obligados a actuar. Claro, cuando ya nos vemos obligados a actuar, ya no será tan cómodo para nosotros como hacerlo por voluntad propia. En el cuento El elefante encadenado de Jorge Bucay, se cuenta la historia de un elefante de circo, el cual estaba encadenado a una diminuta estaca en el suelo. De esta situación surgió la siguiente duda: ¿por qué el elefante no se libera de esa pequeña estaca que lo tiene atrapado? La respuesta más coherente que se brindó ante la pregunta fue la siguiente: el elefante de circo no se escapa porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Es claro que el viejo elefante con el mínimo esfuerzo puede liberarse, pero antes le fue imposible, así que en su paradigma se empezó a ver como débil. Por ende, su fortaleza y resiliencia se ajustaron ante la imagen que el elefante creó de sí mismo, alguien incapaz de liberarse. El elefante creció, se hizo más fuerte y maduró. Con solo haberlo intentado una vez más, se hubiera librado. Tú no seas como el elefante, no dudes en tu capacidad. Y si no lo consigues hoy, vuelve a intentarlo mañana. Y si vuelves a fallar, vuelve a intentarlo. Y cada vez lo harás con pasos más seguros, una resiliencia más fuerte y una imagen personal de ganador. Porque vas a triunfar. Porque vas a triunfar. Created by Medrano. ¿Alguna vez sentiste que el miedo te ganaba? Muchas veces, aunque querramos ignorarlo, el miedo está ahí. Antes de salir al escenario, estando detrás del telón con el actor, aún nadie te ha visto, aún no has mostrado tu verdadero potencial. Sientes cada vez más fuertes esos latidos de tu corazón. Poco a poco se acerca el momento de salir a brillar, pero el miedo te congela cada vez más. Sientes ese horrible hormigueo de la ansiedad, así que te das un profundo respiro y te calmas. Ahora un poco más calmado, date cuenta de que el miedo estará ahí. Es solo una señal de que estás a punto de hacer algo importante. El telón es tu frontera y el camerino es la zona de confort. Como dijo Stephen Covey, todos pensamos que vemos el mundo como es, pero en realidad lo vemos como somos. ¿Quién eres? Eres alguien resiliente, así que rompe esa estaca que te mantiene atrapado y pasa el telón, que no es un límite, es la entrada al escenario. Yo después de 4 años me arriesgué a publicar mi podcast, el que estás oyendo ahora. ¿Tú cuánto tienes que esperar para salir de tu zona de confort y finalmente brillar? This was created by Medrano.